¿Qué tal, jóvenes? Siguiendo con nuestras clases, en esta oportunidad vamos a ver lo que es la progresión geométrica. Si recuerdan, en la clase anterior estábamos viendo lo que era la progresión aritmética. Recordemos un poco de eso, ¿verdad? Entonces, el concepto de progresión aritmética se refería netamente a sumar, ¿verdad? Era la diferencia, pero en números que se sumaban. Entonces, les voy a leer el concepto de progresión geométrica y dice: se le llama progresión geométrica a toda serie en la cual cada término después del primero se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante llamada razón. O sea que está claro, ¿verdad? Que en la progresión geométrica ya no vamos a sumar términos, sino que vamos a multiplicar. Tenemos aquí la simbología que vamos a utilizar, ¿verdad? Tenemos a sub n, que significa término enésimo o último término. También tenemos a sub 1, que significa primer término. Tenemos r, que significa razón, y tenemos n, que significa número de términos. Entonces ya sabemos que para cada una de ellos hay una fórmula. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar con el primer ejemplo de una vez directamente. Y nos vamos a buscar el último término o el término enésimo. Y dice que para el último término o término enésimo tenemos... Entonces, como les decía, ¿verdad? Vamos a buscar... en este caso vamos a buscar el término enésimo o último término de una progresión geométrica, y para eso vamos a ocupar esta fórmula. En sus hojas van a aparecer las fórmulas a utilizar, y tenemos el problema que dice que vamos a calcular el sexto término de una progresión geométrica. Esas siglas significan progresión geométrica, y tenemos 1, 4, 16. Y obviamente van a haber más términos, ¿verdad? Pero tenemos que averiguar el sexto término. En este caso solo tenemos 3. Entonces, primero lo que vamos a hacer es buscar los datos. Primer término, la razón, el número de términos y el término enésimo. El primer término lo podemos ver aquí y es el número 1. La razón. Entonces, algunos de ustedes me hacían la pregunta anteriormente de que cómo vamos a buscar la razón. Entonces, va a ser la diferencia que hay de este número para el otro. Pero recordemos que ahora ya estamos en una progresión geométrica y la diferencia ya no es sumada, sino que es multiplicar. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esa razón? Dice que vamos a dividir este número, el número que tenemos aquí, que en este caso va a ser 16, dentro de este. Y ese va a ser la razón. Y si yo digo 16 dividido 4, eso me da 4, ¿verdad? 4 dividido 4 me da 1. Entonces ya sabemos que la razón, o sea, la diferencia que hay de un número a otro es 4. En este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la conseguimos? Dividiendo el número dentro del que está anteriormente. Y el número de términos en este caso va a ser 6, ¿verdad? Porque ya lo tenemos ahí. Y el término enésimo no lo sabemos, es el que vamos a buscar por medio de esta fórmula. Entonces ahora vamos a despejar la fórmula y decimos término enésimo es igual a primer término, ¿sí? Primer término multiplicado por razón, esto es elevado a n menos 1. Entonces vamos a sustituir ahí y digo primer término es igual a término enésimo es igual a primer término, en este caso va a ser 1, ¿sí? Voy a colocar aquí por la razón, que es 4, elevado a n, que en este caso es 6, menos 1. Entonces, como el orden de las operaciones, en este caso voy a resolver primero la potencia. Entonces me voy a ir aquí. A n es igual a 1 por 4. 6 menos 1 me da 5. Entonces, voy a resolver esta. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar 5 veces el 4. O sea, que esto es igual a esto. 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Entonces voy a multiplicar 5 veces el 4. Y la respuesta de eso es 1024. Lo podemos hacer en una calculadora o lo podemos hacer manualmente. Entonces el resultado de esta potencia es 1024. Y entonces digo AN igual 1 por 1024. Entonces A1, en este caso 1 por 1024, eso me va a dar igual a 1024. Entonces ya sabemos que
el sexto término de esta progresión es 1024. Ya vimos la primera fórmula, que era calculando el término enésimo. Ahora nos vamos a pasar a la segunda fórmula. Y es calcular el primer término de una progresión. Y lo tengo aquí. Tengo aquí mi formulita, ¿verdad? Nos vamos a ir de una vez al ejemplo. Y dice que vamos a calcular el primer término. Entonces tengo aquí el ejemplo y dice, en una progresión geométrica, el sexto término es 729. Y la razón es 3. Entonces, la pregunta o el problema es hallar el primer término. Entonces, es lo que vamos a hacer, hallar el primer término. Entonces, vamos a ocupar la fórmula que tenemos acá, que la voy a volver a transcribir. Pero antes de eso voy a ver los datos. Tengo yo término enésimo, razón, número de términos y primer término. Término enésimo en este caso es 729. La razón, la tenemos aquí, es 3. El número de términos ya sabemos que son 6, porque son 6 términos que va a tener. Y el primer término lo desconocemos. Entonces, aplicando la fórmula que la tenemos aquí, dice primer término es igual a término enésimo o último término dividido razón elevado al número de términos menos 1. Entonces vamos a empezar y digo término o primer término es igual a, tenemos que sustituir, ya sabemos que el término enésimo es 729 dividido la razón que es 3 y va a ser n menos 1, que en este caso n es 6, entonces va a ser 6 menos 1. Entonces vamos a trabajar aquí a la par. Entonces vamos a resolver primero la potencia, ¿verdad? Luego nos pasamos a lo otro. Entonces A1 es igual a 729 y resuelvo la potencia, que sería 3, 6 menos 1, 5. Entonces esa potencia ya sabemos que vamos a multiplicar 5 veces el 3. Entonces 5 veces el 3. Entonces 5 veces el 3. Perdonen. 5 veces el 3, eso me da, en este caso, 243. ¿Sí? Lo podemos hacer manualmente o la calculadora, ¿verdad? ¿Sí? 5 veces el 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, en este caso 27 por 3, 81 y 81 por 3, 243. Entonces tenemos ahí. Entonces vamos a seguir con nuestra operación y tenemos 729 dividido 243. Dividimos 729 entre 243 y eso me da igual a 3. Entonces, el primer término es 3. Entonces ya tenemos el ejemplo ahí, ¿verdad? Cuando buscamos el primer término. Ahora nos vamos a pasar al siguiente ejemplo y es cuando buscamos la razón. Y tenemos un ejemplo también para entender cuando buscamos la razón. Entonces vamos a ver el ejemplo. Tenemos acá nuestra fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Para ello es necesario, ¿verdad?, que nosotros tengamos una calculadora científica. En su momento les voy a mandar un video de cómo trabajar esto. Entonces, cuando buscamos la razón, tenemos el ejemplo aquí. Hallar la razón de la progresión geométrica 2. Sabemos que hay muchos números. El último número es 2048, ¿sí? Donde ocupa el sexto término. O sea que aquí entendamos primero el problema. Tenemos que hallar la razón, o sea, la diferencia entre los números. Ya sabemos que son 6 números, que el primer número es 2 y que el último número es 2048. Entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿verdad?
esta fórmula que está aquí que dice razón es igual a raíz. La raíz no es raíz cuadrada ni cúbica, sino que en este caso la raíz dice que se va a representar por n-1. O sea que puede ser raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, dependiendo del número que esté aquí. AN dividido a 1. O en este caso ya sabemos término enésimo y primer término. Vamos a sustituir los valores. Entonces, y tenemos n. En este caso, n es el número de términos, es 6. 6 menos 1. AN, término enésimo que en esta oportunidad es 2048. Dividido primer término, que en este caso es 2. Entonces voy a resolver primero, ¿verdad? Esto que está aquí. Y digo, razón es igual a 6 menos 1, 5. Entonces ya sabemos ahora que vamos nosotros a hacer una raíz quinta, ¿sí? Entonces vamos a seguir con esta que está aquí. 2048 dividido 2. Entonces vamos a realizar la división primero, ¿sí? Entonces voy a copiar todo esto igual. Y digo, 2048 dividido 2 me da 1024. Ahora, ¿sí? Voy a hacer una raíz quinta, ¿sí? En este caso voy a buscar un número que multiplicado por él mismo 5 veces me dé 1024. Incluso en la calculadora lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo voy a hacer en mi calculadora, ¿sí? Tiene que ser calculadora científica. Yo después les voy a mandar, ¿verdad?, el video de cómo se sacan las raíces que ustedes quieren en una calculadora. Entonces yo digo raíz quinta de 1024 y eso me va a dar 4. Entonces, la razón es igual a 4, ¿sí? Entonces vamos a seguir con el último, ¿verdad? La última fórmula, y que es hallar el número de términos. Y para eso sí es indispensable que nosotros tengamos a la mano una calculadora científica, ¿sí? Para hacer nuestros ejercicios, porque es la manera de cómo nosotros vamos a hacer eso. Entonces voy a colocar aquí mi fórmula. Y vamos a ver un ejemplo. Entonces dice, ¿cuántos términos tiene la progresión geométrica 2? Es el primer término y el último término va a ser 512, ¿sí? Sabiendo que la razón es 4. Entonces tenemos aquí el ejemplo y vamos a trabajar mediante la fórmula. Entonces la fórmula es esta: n es igual a logaritmo de a sub n menos logaritmo de a sub 1 dividido logaritmo de r. Entonces yo les mencionaba, ¿verdad?, en su momento que es indispensable que utilicemos la calculadora científica porque ya nos muestran, ¿verdad?, los logaritmos. Entonces vamos a despejar, perdonen, faltó algo aquí, faltó más 1. Todo esto lo vamos a sumar más 1. Entonces tenemos nuestra fórmula, entonces vamos a despejar. Y digo, n es igual a logaritmo de AN, que en este caso AN, ¿verdad?, es 512. Logaritmo de 512 menos logaritmo de A1, o sea, del término primero. Entonces va a ser logaritmo de 2. Dividido eso, logaritmo de R, de la razón. Entonces va a ser logaritmo de 4. ¿Sí? Todo esto le vamos a sumar 1. Entonces, como les decía anteriormente, ¿verdad?, tenemos que ocupar la calculadora, ¿verdad? Entonces, para hacer esos procedimientos, entonces hay una tecla en especial aquí en la calculadora que nos muestra los logaritmos. Entonces, decimos logaritmo de 512 y eso me va a dar a 2, en este caso me va a dar 2.70 92 3 aquí menos logaritmo de 2. Entonces escribo logaritmo de 2
Eso es igual a 0.3013. Dividido logaritmo de 4, entonces ya pongo logaritmo de 4 y eso me da a 0.6026 más 1. Entonces, si queremos lo podemos hacer así de esta manera que lo estoy haciendo yo por separado, ¿verdad? O podemos irnos a nuestra calculadora todo junto y decimos logaritmo de 512 menos logaritmo de 2 igual, nos da una respuesta, luego dividido logaritmo de 4 y eso me da 4, ¿verdad? ¿Sí? Eso da 4. ¿Sí? Y por último le sumamos 4 más 1 y eso me da 5. Entonces, la razón en este caso, o el número de términos es 5. Entonces, yo en su momento, ¿verdad? Les voy a compartir el video de cómo sacar el logaritmo por medio de la calculadora para que se nos haga bastante fácil y con eso terminamos la clase.